queremos presentar con ustedes la ruta que, por conducto de la diputada Karina Padilla y de manera conjunta con organizaciones no gubernamentales, se ha venido trabajando para construir una ley general de reclusorios. Entendiendo que estamos en un país donde el narcotraficante más peligroso y más buscado ha logrado fugarse 2 veces de un penal de máxima seguridad, un país donde tiene mala nota en materia de reclusorios como lo que vimos recientemente en Nuevo León con Topo Chico, o el caso que conocemos de Durango, donde incluso salían los internos a prestar labor de sicarios por la noche con equipamiento y acompañamiento de la directora del penal. Queremos que las 2 fugas del Chapo Guzmán nos den a todos la oportunidad de hacer una legislación para evitar este caos y desorden que campea en los reclusorios, tanto federales como locales. Después de la segunda fuga, la diputada inició este trabajo con las organizaciones no gubernamentales y con la exdiputada local del PAN, Olivia Garza, que tiene una legislación en esta materia aprobada en la Asamblea Legislativa y con reconocimiento tanto de ONU a través de el señor Masitelli como encargado de Naciones Unidas en contra de la delincuencia organizada y drogas, y de instituciones que conocen la legislación penitenciaria a nivel internacional. Queremos presentar hoy esta ruta y los avances para anunciar que tenemos la primera iniciativa ya lista para ser presentada a través de la comisión permanente una vez instaladas las comisiones el día de mañana. Lo que queremos es que no se vuelva a hablar del sistema penitenciario cuando tenemos ya enfrente algún problema, alguna fuga, alguna situación como Topo Chico o alguna desgracia. Queremos precisamente que estemos trabajando en la materia de los centros penitenciarios con tiempo para prevenir y para poder atender todo este tema del que se ha hablado durante mucho tiempo, pero que poco se ha atendido, el tema de derechos humanos al interior de los centros de reclusión. Agradezco el trabajo que hemos venido haciendo en conjunto con el diputado Federico Dorin, por supuesto con la licenciada Olivia de la Garza, que también hemos estado trabajando este tema y que ella es una experta y conocida en esta materia, y por supuesto las organizaciones civiles que también nos han externado su preocupación en el mismo. Como ya lo adelantó el diputado Federico, bueno, pues estamos presentando una reforma al artículo 73 para facultar precisamente a la Cámara de Diputados a que pueda legislar en la materia y podamos dar paso a lo que sería una ley general de los centros penitenciarios. Esto conlleva a buscar tener una normatividad que permita que en los centros penitenciarios en todo el país puedan contar con las reglas mínimas de derechos humanos e incluyendo también lo que son las reglas de Van Gogh, que también son las reglas mínimas para las mujeres en los centros de reclusión. Entonces, es así como estamos presentando esta reforma, o estaremos presentando al artículo 73 para adicionar una fracción más. Y aquí quisiera pues comentar que de acuerdo al último diagnóstico también que se ha tenido por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues tenemos todavía en este tema pues 13 entidades federativas donde tienen una calificación menor de 5. Y de ahí en adelante, bueno, pues tampoco son números tan alentadores porque tenemos las demás, la que más tiene son 8 puntos y de ahí en fuera 7, 6 y 5 puntos. Y sigue siendo muy recurrente también el tema de las diferentes violaciones que se dan a los derechos humanos y sobre todo también sigue siendo recurrente la falta también de atención, en este caso pues muy puntual que señala este diagnóstico de la Comisión Nacional y que es precisamente lo que también tenderá a realizar lo que es la Ley General del Sistema Penitenciario, que además estará basado en la ley del Distrito Federal, que como bien lo mencionaron, ha tenido reconocimiento incluso de carácter internacional. Y ustedes ya los conocen también muchos de estos aspectos. Cuando se habla de hacinamientos, se habla de carencia o insuficiencia de actividades laborales, falta de capacitación para el trabajo, deficiente control del personal penitenciario en acciones deportivas, educativas, productivas y de alimentación, carencia o insuficiencia de aparatos telefónicos, así como limitación en el uso de los mismos para comunicación con familiares o con contacto en el exterior, carencia de programas dirigidos a la atención de adicciones o desintoxicación voluntaria.
serias deficiencias higiénicas de materiales en área de alojamiento para internos o clasificación de los mismos, no se cuenta con suficiente personal capacitado en las áreas de seguridad y de custodia, deficiente o nula existencia en material y personal médico, así como de especialistas en odontología o ginecología, etcétera. Grupos de control y autogobierno al interior de los centros y muy recurrente, como ya se ha consignado en los diagnósticos anteriores de supervisión, no se ha podido superar la falta de manuales de procedimientos respecto a los ingresos, traslados, usos de la fuerza para la regulación de la visita familiar e íntima, de revisión de visitantes e incluso de la propia normatividad para el gobierno interno de los propios centros, y además son carentes o de nula actividad de recorridos o supervisión por los directores de los centros penitenciarios. Son algunas de las situaciones que señala el último diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y es lo que estaremos atendiendo con la siguiente propuesta una vez que sea aprobada la reforma constitucional, la Ley General de los Centros Penitenciarios. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación a la diputada Karina Padilla de Guanajuato y al vicecoordinador de la bancada, el diputado Federico Dorin. Estamos muy contentos esta mañana de poder hacer este anuncio. Ha sido un trabajo muy arduo de Acción Nacional que iniciamos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que hubo un eco y que tuvimos una ley de centros de reclusión. Hoy estamos aquí presentes para anunciar la siguiente etapa, la etapa federal, que es la ley de centros de reclusión, que la diputada Karina tuvo a bien elaborar y trabajar, sea una ley para todo el país y sea la primera en su naturaleza. Esta ley creemos que es de suma importancia porque básicamente busca ser visibles a los que son invisibles, a las personas que no tienen rostro, a las personas privadas de libertad, a las personas que no obstante que cometieron un delito merecen un trato digno. Y parte de los avances que trae esta ley, que hay que felicitar a la diputada Karina, precisamente es eso, que exista atención a la salud, un derecho mínimo que deben de tener las personas privadas de libertad, que exista educación para que las personas que salen de la cárcel realmente tengan una oportunidad de reincorporarse a la vida cotidiana, la vida diaria, que exista trabajo, que haya una capacitación, que las personas trabajen en los centros penitenciarios, que se ganen un dinerito, que cuando salgan tengan la oportunidad de mantener a su familia. No pase lo que hoy sucede, que esas personas son rechazadas, que no encuentran un lugar para trabajar, que no se les da una segunda oportunidad. Esta ley es una ley de derechos humanos. Lo principal que nos marca es esto. No queremos más que una madre de familia que no ha cometido ningún delito acuda a un reclusorio y sea maltratada, sea manoseada en las revisiones. Ese tipo de cosas no se pueden permitir y ese tipo de cosas la ley de manera muy puntual la señala. Tristemente en todo el país no existen leyes, no existen más que reglamentos. Entonces, la ley es la ley del director del penal, la ley del que tiene la autoridad, y todas las personas, los reos y sus familiares que no han cometido ningún delito se ven expuestos a la ley de la selva. No queremos que eso suceda más. Para Acción Nacional, la persona y la dignidad humana es fundamental y por eso precisamente queremos que estas personas tengan realmente derechos humanos. Hoy, y lo decía la diputada Karina, tristemente el diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos muestra que de 32 estados de la República, 22 aparecen reprobados. ¿Esto qué nos dice? Al gobierno no le interesa el sistema penitenciario. Estas personas no tienen voz, y no tienen voz porque no votan. Entonces, con esta ley les vamos a dar derechos, también tendrán obligaciones y tendrán una nueva oportunidad de vida. Yo felicito a la diputada Karina y seguiremos trabajando como Acción Nacional el tema penitenciario. Esperamos contar con el apoyo de todos ustedes y sobre todo aquí están organizaciones de la sociedad civil como es la Fundación de la Barra Mexicana de Abogados y la Fundación Iceberg y otras fundaciones que nos acompañan apoyando a las personas privadas de libertad, dándoles esa luz
esa oportunidad de vida, el ser escuchados. Eso queremos y eso necesitamos todos los ciudadanos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos aquí a los diputados y a la licenciada Olivia de la Garza. Principalmente Fundación La ISBE es una fundación como pocas que apoya el sistema penitenciario. Fundación La ISBE busca el apoyo del gobierno, que no lo tiene. ¿Por qué? Porque somos las personas más vulnerables y a las que menos apoyan. Por lo que les pido que todos ustedes cooperen para que se haga esta ley, sea federal. Que sea federal porque nos ha funcionado mucho en el Distrito Federal, pero la necesitamos a nivel nacional. Es importante que ustedes tomen en cuenta a la gente interna de un reclusorio, a la gente que no es tomada en cuenta por nadie, a la gente que come porquería en un sistema penal. Sí, a la gente que necesita un estudio, a la gente que necesita un trabajo digno y no hacer nada, cositas de madera o bolsitas de plástico para poder subsistir, porque cuando sale a lo que es reinserción social son negados, no tienen derecho a un trabajo digno, no tienen derecho a entrar a una escuela porque les están pidiendo antecedentes penales. Por favor, ciudadanía, nacionalidad, ayúdenos a que esto se haga real y que ayudemos a evitar tanta delincuencia. Muchas gracias. Yo iniciaría comentándoles precisamente que en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos trabajando esto y lo importante es hablar del tema y por supuesto proponer una solución, que es lo que estamos manifestando con esta modificación a la Constitución y a la Ley General. ¿Cómo vamos a obligar? Precisamente con esta Ley General. Lo que estamos manejando es la obligatoriedad para tanto la Federación como los estados, para que puedan respetar estas reglas mínimas de derechos humanos. Y bueno, pues los 3 estados que son el primer lugar según el diagnóstico, pues tenemos al estado de Guanajuato con una calificación de 8.02, al estado de Aguascalientes con una calificación de 7.75, al estado de Baja California con una calificación de 7.42 y los 3 últimos lugares es el estado de Guerrero con 4.99, Quintana Roo con 4.43 y Nayarit con 4.11 puntos, de acuerdo a la evaluación que hace la Procuraduría de los Derechos Humanos. No están contempladas. En esta ley no, es más el marco sobre el respeto de los derechos humanos. El tema lo hablamos en alguna ocasión con el secretario Osorio Chong cuando la reunión en la Asociación Mexicana de Bancos con la Junta de Coordinación Política. Él manifestó que había algún proyecto de legislación en la materia en el Senado, pero se le dijo que era un tema prioritario para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Él, como bien dices, manifestó el interés y la necesidad del gobierno federal de tener legislación en la materia, y nosotros, para poder hacer la ley transversal en todos los estados, un poco a la luz de la pregunta de Margarita, es que acordamos primero plantear la reforma constitucional. En el espíritu de esta otra ley que tiene el nombre muy largo de Ley General, que establece las bases para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres, que es una ley federal, pero que obliga a los gobiernos estatales a tener estas guardias ininterrumpidas de los juzgados, a donde se pueda radicar una queja en contra de alguien que es responsable o presunto responsable de violencia contra la mujer. Esa es la idea de que pueda ser transversal. El cabildeo, pues lo sabe el gobierno federal. Había un proyecto en el Senado de legislación, pero no puede ser una ley general si no se cambia la cuestión. Si se fijan, el último día de sesiones subimos un dictamen de reforma 73 para que el Congreso pueda legislar en materia de reparación del daño a víctimas, porque también en la Cámara tiene un proyecto de ley general de reparación y atención a los derechos de las víctimas. Es la misma lógica y la idea es que salieran las dos de la misma mano, las dos reformas constitucionales y posteriormente las dos legislaciones secundarias, hablaba con el gobierno federal y trabajaba con todos los grupos parlamentarios. Es un proyecto para el próximo periodo, pero tenemos que empalmar esta reforma constitucional con la que salió el último día de sesión en materia de derechos de víctimas. El siguiente paso, como ya lo comentamos, es esta ley general que va a permitir precisamente mantener estas reglas mínimas, tanto los acuerdos internacionales que ha firmado México, ya lo mencionábamos, como las reglas de Van Gogh, que también las ha firmado México, que son las reglas mínimas también para las mujeres dentro de las penitenciarías. Y aquí, bueno, pues también remarcar el 18 constitucional de la reinserción social, que definitivamente no contamos en México.
México. Digo, ustedes saben que las cárceles se han vuelto cualquier otra cosa menos un proceso de reinserción social. Entonces me parece que uno de los temas más delicados que tenemos en este momento es precisamente el tema de seguridad, pero tenemos que voltear también a la gente que se encuentra privada de su libertad, también tiene una familia, también tiene una problemática alrededor y también hay una problemática tanto al interior como al exterior de manera social. Entonces, ese es el siguiente paso para poder atender este tema, ya lo decía la licenciada Olivia, de educación, de trabajo, de deporte, de salud, de cultura dentro de los propios centros de reinserción social. Dentro de la ley manejaría un procedimiento para cada uno de los temas. En el tema de higiene, bueno, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que se está proponiendo? Tener las condiciones necesarias para que puedan tener incluso, ya lo decían, exámenes médicos. En el tema de las mujeres, pues el tema ginecológico, ahí se marcaría el procedimiento para atender cada uno de los rubros. Déjame ponerte ejemplos de lo que dice la ley de la Ciudad de México. Es una gran ironía porque existe una muy buena ley local, pero no hay una legislación federal. Es increíble que después de tantos años del Congreso de la Unión, nadie se haya ocupado de lo que se ocupa hoy la diputada Karina Padilla. A ver, la ley local establece la obligación de certificar a los custodios, lo cual debería ser una cosa normal. Tenemos un sistema nacional de seguridad pública en el que la base del control de confianza es la certificación de los elementos, y el Estado mexicano está muy preocupado por certificar a los policías federales, y lo puedes ver en el marco de la discusión del mando único, pero nunca nadie se ha preocupado por certificar custodios, excepto en la Ciudad de México, por ponerte un ejemplo. El bloqueo de la señal de los celulares, el trabajo por el quinto constitucional no puede ser obligatorio, me refiero al trabajo penitenciario, sería trabajo forzado y violaría el precepto constitucional del quinto, pero hay estímulos para el trabajo penitenciario y es una serie de reingeniería para garantizar mejores condiciones de derechos humanos y la verdadera reinserción social, como bien dice la diputada, con base al 18. Por eso te ponía el ejemplo, ¿qué hace la Ciudad de México que no hace además? Certificar custodios, aplicarles un antidoping a los custodios. Es increíble que le tengamos que aplicar eso a los policías, ya sea federales o estatales, y que no se lo hagamos absolutamente a nadie que está a cargo de una instalación de readaptación social, sea local o federal. Sobre tu pregunta, mira, yo creo que lo que padecemos es producto de la corrupción de los gobiernos del PRD y de las decisiones equivocadas de los gobiernos del PRD, y a partir de unos meses de la falta de acompañamiento del secretario Paquiano y del presidente de la República a la decisión tomada en la Comeva. Me explico. El programa empezó en la década de los 90 y el PRD estuvo más preocupado en el gobierno de López Obrador por gastarse 8,000 millones de pesos en un segundo piso para automóviles particulares porque quería salir en la foto. Y después vino el latrocinio y el robo de Marcelo Ebrard de los más de 52,000 millones de la línea dorada, de los cuales más de la mitad era dinero federal que aportó Felipe Calderón. Cuando alguien ha querido hacer algo bueno para transportar a la gente de una forma no contaminante como Ebrard, se echa por la borda porque se robó todo el dinero y lo está gozando ahora en París. Y cuando alguien no hizo algo a favor del transporte no contaminante del automóvil particular, lo hizo solo con el fin de salir en la foto, como cualquier político que lo que sabe hacer, en vez de ver hacia el futuro, es una obra de medio pelo o de mucho pelo como esta, para tomarse una foto inaugurando una obra y cortando un listón. Entonces la mezcla de los que no tuvieron visión de largo plazo y gastaron dinero, por decirlo a lo tonto, y los que sí tuvieron visión de largo plazo, pero lo dedicaron a robarse el dinero, y por eso no sirve el transporte público no contaminante en la ciudad. Y hay que ver el silencio ominoso y la pasividad con la que el presidente y el secretario Paquiano piden adoptar las medidas y no las acompañan y no someten ni condicionan la solidaridad de los gobiernos estatales en la zona metropolitana, y estamos aquí en la Ciudad de México solos como los únicos que están adoptando las medidas que sugirió el gobierno federal ante un reporte de COFEPRIS. Es la gran ironía. ¿Cuál es la ruta? La Cámara está trabajando en esta ley de víctimas, pero reconocimos que necesitábamos el asiento constitucional. Como repito, fue de los últimos dictámenes que vimos de la última sesión. La idea es acompañar ese dictamen para que el senador Burgos, cuando obsequie la dictaminación, sea de ambos preceptos, y que en el mes de septiembre ya tiene lista las organizaciones
y la diputada Padilla la Ley General de Recursorios, se pueda presentar también la ley y nos esperemos a que salga la reforma constitucional y que después en el mismo tramo ya de certeza jurídica salga tanto la ley de víctimas como esta, que son de alguna forma, si no lo mismo, pero sí concomitantes. Así como una víctima tiene derecho a que el Estado le repare el daño, también un sentenciado tiene derecho a que el Estado le garantice condiciones mínimas de derechos humanos y de reinserción social. Pero en septiembre, digamos, junto con pegados, si me permite la expresión, de ambos temas y ambas piezas legislativas. Y vamos a presentar en la permanente primero la reforma 73 para no esperar a septiembre, y en septiembre, cuando nos remitiera el Senado la aprobación de las disposiciones constitucionales, ya iniciaría la ruta, digamos, en comisiones, en tanto pasa por congresos locales de las dos legislaciones secundarias. El segundo tema, a ver, sí, es que correcto, la Cámara tiene que obedecer un plazo que no es propio, la diferencia con el Senado y su opacidad y su negativa a legislar en materia de combate a la corrupción. Nosotros no tenemos la opción de que el PRI niegue un extraordinario, y la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos obliga a tener el dictamen el día 2. Más allá de eso, la ley establece que al día siguiente tiene que convocar el diputado Zambrano a que la Cámara se erija como jurado de procedencia para conocer del tema. Como no estamos en un periodo de sesiones, pues al día siguiente tendría que reunirse la mesa directiva de esta Cámara y consensar una propuesta a la Comisión Permanente de un periodo extraordinario. Habrá que hacer una reunión previa, me parece a mí, de la Junta de Coordinación Política que nutra una agenda y construir un periodo extraordinario con una agenda legislativa, contemplando que inexorablemente va a llegar el día de la sesión del desafuero de la diputada Lucero. Y también quisiera aprovechar tu pregunta para comentar sobre lo que pasó ayer, que el juez de distrito desechó por notoriamente improcedente el amparo. A petición del PAN, cuestionamos en la Junta de Coordinación Política, pero tiene que ver con tu pregunta, ¿por qué en este dictamen de la sección instructora no se contrató ningún despacho externo que acompañara el dictamen y que lo garantizara en su pulcritud jurídica? Y nos dijo el director de Servicios Parlamentarios que porque había una tesis de la Suprema Corte que se había incorporado al dictamen que decía claramente que no procede el amparo contra la declaración de procedencia. Eso ya lo sabíamos, no lo sabía el abogado de la imputada, pero cualquier decisión que tome la Cámara de Diputados a raíz del dictamen no es atacable por el juicio de amparo en ningún sentido, por una tesis que ya dejó clara la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Obligadamente para desahogar ese punto, pero queremos desahogar ese punto y otros más, como podría ser, te anticipo algo que se ha platicado someramente, conocer de la minuta en materia de delincuencia organizada, que se nos quedó pendiente para el último día de sesión. La Cámara tiene mucho que hacer y a diferencia del Senado va a seguir trabajando y aportando, porque no tenemos miedo de acompañarlo a los temas que la sociedad civil la impulsa, y nos vamos a poder diferenciar de los senadores de la República.